Muy buen día, jóvenes. El tema es semejanza de triángulos, pero en esta figura lo que estamos observando son tres rectas paralelas cortadas por dos secantes y eso nos recuerda el teorema de Tales. Y es que la semejanza de triángulos se relaciona con el teorema de Tales. Si usted observa bien esta figura, verá que se configuran dos triángulos. Estos dos triángulos son triángulos semejantes, ya sea que estén así como reloj de arena o que estén así, uno dentro de otro. En este caso decimos que están en posición de tales, son triángulos en posición de tales. Aun cuando usted no vea las rectas, que las voy a ocultar, las rectas están allí y los triángulos son semejantes. Pueden tomar diversas formas, pero siguen siendo triángulos semejantes, ya sea que estén así en posición de tales o que estén así como reloj de arena. Pueden tomar diversas formas, pero siguen siendo triángulos semejantes. Y veamos ahora con nuestro PowerPoint qué es eso de triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando cumplen estas dos condiciones. Sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. Veamos con la gráfica. Tengo aquí dos triángulos. Vamos a analizar las dos condiciones. La primera es que los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué significa eso? Significa que este ángulo A y su correspondiente A' tienen la misma medida, así que ellos son congruentes. Eso es lo que significa y este es el símbolo de congruencia. El ángulo B y su correspondiente B' tienen la misma medida, luego ellos son congruentes. El ángulo C y el ángulo C' tienen la misma medida, también son congruentes. Los tres ángulos correspondientes son congruentes y se cumple la primera condición. Analizaremos la segunda condición. ¿Qué significa? Significa que este lado que mide 6 y su homólogo A', B', que mide 7,8, la razón entre ellos es 6 entre 7,8 que me da 0,77. La razón entre AC que mide 8 y A'C' que mide 10,4 es 8 entre 10,4 que me da 0,77. Y la razón entre BC que mide 6,7 y B'C' que mide 8,71 es 6,7 entre 8,71 que me da 0,77. Como pueden ver, los tres valores, las tres razones tienen el mismo valor. Decimos que este valor 0,77 es la razón de semejanza y eso confirma que los lados de este triángulo son proporcionales a los lados homólogos de este otro triángulo. Así es como se expresa la proporcionalidad. Ahora, cuando usted se le pida verificar que dos triángulos son semejantes, usted no tendrá que verificar todas las condiciones. Para eso existen los criterios de semejanza de triángulos. Antes de verlos, observen estos dos triángulos. A simple vista parece que son semejantes, pero no lo son, porque este lado C correspondiente con F no tienen la misma medida. El ángulo A correspondiente con E tampoco tienen la misma medida. El ángulo B correspondiente con G tampoco tienen la misma medida. Así que el triángulo ABC y EFG de esta figura no son semejantes. Ahora sí, vamos a los criterios de semejanza. Primer criterio, ángulo-ángulo. Es cuando usted tiene en dos triángulos que aquí. El ángulo A y su correspondiente A' tienen la misma medida, así que esos dos ángulos son congruentes. Y el ángulo C con el ángulo C' correspondiente tienen la misma medida, también son congruentes. Basta con esas dos afirmaciones para concluir que el triángulo ABC y A'B' de esta figura son semejantes y este es el símbolo de semejanza de triángulos. Este es el criterio ángulo-ángulo. Dos ángulos congruentes y ya con eso tenemos que los triángulos son semejantes. Ahora, criterio lado-ángulo-lado. Esta es la figura. Vamos a verificar que los lados
son correspondientes, que al menos dos lados son correspondientes. Primero, este lado MN mide 10 porque aquí hay 10 cuadritos y su homólogo N' mide 4. La razón entre ellos es 10 a 4, que es lo mismo que 5 medios simplificando. Este lado NK mide 15 y su homólogo N'K' mide 6. La razón entre ellos es 15 sexto, 15 a 6, que simplificado es 5 medio. Las dos razones son iguales, significa que estos dos lados del triángulo grande son proporcionales a estos dos lados del triángulo pequeño, porque las razones son iguales, pero falta un detalle. El ángulo comprendido entre esos dos lados proporcionales en este triángulo es un ángulo recto. N es un ángulo recto y en el triángulo pequeño N' que corresponde con N también es ángulo recto. O sea que N y N' son congruentes y con eso basta para concluir que los dos triángulos MNK y M'K' son semejantes. Ese es el criterio lado, ángulo, lado. Criterio lado, 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 porque me dan los lados del triángulo y tenemos que verificar la proporcionalidad. Veamos. La razón entre AB que mide 5 y su homólogo A'B' que mide 15 es 5 a 15, que da un tercio simplificando. La razón entre AC que mide 4 y A'C' que mide 12 es 4 doceavos, que simplificado es igual a un tercio. La razón entre BC que mide 3 y B'C' que mide 9 es 3 a 9, que simplificado es un tercio. Como ven, las tres razones tienen el mismo valor. Un tercio es razón de semejanza y con eso podemos concluir que los dos triángulos ABC y A'B'C' de esta figura son triángulos semejantes. Veamos problemas. Aquí tengo este enunciado y tengo estos triángulos, porque hay tres triángulos en esta figura. El enunciado dice que L1, L2 y L3 son paralelas, o sea, los lados de color rojo son paralelos, entonces los lados de color azul son secantes y se cumple aquí el teorema de Tales. Por lo tanto, estos son tres triángulos que están en posición de Tales, pero para resolver, hallar el valor de X y Y, es conveniente separarlos. Aquí están los triángulos separados. Mire bien, el triángulo grande tiene un lado que mide 8 y un lado lateral que es la suma de 5 más 3 más 2, que es igual a 10. El triángulo pequeño está aquí. El triángulo mediano tiene un lado que mide X y un lado que es la suma de 5 más 3, que es 8. Una vez que los triángulos están separados, es muy fácil establecer las proporciones. Proporción número 1 para hallar el valor de Y. Para eso voy a comparar. Este lado que mide 10 es homólogo con este lado que mide 5. Y este lado que mide 18 es homólogo con este lado Y. Y esta es la proporción. ¿Lo ve? 10 es a 5 como 18 es a Y. Si colocamos los lados del triángulo más grande en numerador, los del triángulo pequeño van en denominador y viceversa. Si los lados del triángulo mayor fueran en denominador, entonces los lados del triángulo pequeño irían en numerador. Ahora resolvemos esta proporción multiplicando 5 por 18 entre 10 y eso me da 9. Vamos a establecer la otra proporción para hallar X comparando el triángulo grande con el triángulo mediano. Observe, este lado que mide 10 es homólogo con este que mide 8 y este que mide 18 es homólogo con este que mide X y esta es la proporción en ese mismo orden. 18 es a 8 como, perdón, dije mal aquí, ¿verdad? 10 es a 8 como 18 es a X y resuelvo multiplicando 18 por 8 y dividiendo entre 10 que me da 14,4. Pero el problema dice que debo hallar el valor de X menos Y. Entonces,
resto el valor de x, que es 14,4, menos el valor de y, que es 9, la resta me da 5,4 y esa es mi respuesta. Siguiente problema, este es el enunciado y esta es la figura. Me dice el enunciado que AB y DE son paralelos, entonces este lado AB es paralelo con este lado DE. Luego eso quiere decir que BD y AE son secantes y se cumple aquí el teorema de Tales. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. Para hallar el valor de x y y conviene separarlos. Aquí están los triángulos separados. Note que el triángulo más grande lo trasladé igualito con todas sus medidas. El triángulo pequeño lo trasladé, pero además lo giré, lo roté. Note que el vértice E que estaba arriba queda abajo. El vértice D que estaba abajo queda arriba. El vértice C que está a la izquierda ahora está a la derecha. Y los valores, ¿dónde van? El valor menor queda acá, que es 2. Bien, estando así los triángulos separados, es fácil establecer las proporciones. Necesito dos proporciones porque debo hallar x y debo hallar y. Proporción 1, voy a comparar este lado que mide 6 con su homólogo que mide x y este lado que mide 3 con su homólogo que mide 2 y esta es la proporción. Note, 6 es a x como 3 es a 2. Luego multiplico 6 por 2, divido entre 3 y me queda 4. Ahora voy a hallar el valor de y con esta proporción. Fíjese, este lado conocido que mide 3 con este lado conocido que mide 2. Y este lado que mide 4,5 con su homólogo y. Esta es la proporción. Repito, este lado 3 con su homólogo 2 y este lado 4,5 con su homólogo y. Me sale esta proporción. Multiplico 2 por 4,5, divido entre 3 y me resulta el valor de 3. El problema me pide hallar el perímetro de este triángulo más pequeño, o sea, la suma de x que mide, que es 4, más y que es 3, más 2, y esa suma me da 9, y esa es mi respuesta. Hasta aquí, gracias.